Listo, entonces buenas noches. Vamos a hablar hoy sobre los actos de comercio. ¿Alguna pregunta sobre lo que hablamos ayer? ¿Alguna pregunta sobre lo que hablamos ayer? No, doctor, por mi parte. No, señor, todo en orden. Muchas gracias. Igualmente. Ok. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre los actos de comercio. Pueden buscar también el código en el artículo 20 sobre los actos de comercio. ¿Quién me ayuda con la lectura? Miremos el numeral 1. Yo, doctor, si quiere, artículo 20 del Código Civil, ¿no? Código de comercio. O del comercio. Ah, ok. Me equivoqué. Artículo 20. Son mercantiles para todos los efectos legales. 1. La adquisición de bienes a título oneroso con destino a enajenarlos en igual forma y enajenación de los mismos. Listo, hasta ahí. Entonces, si ustedes miran, se considera que es un acto de comercio que la persona compre unos bienes para venderlos, ¿sí? O sea, comprar para vender. No es necesario que el comerciante siempre deba ser el fabricante, ¿ok? Para que quede claridad de que el comerciante no siempre debe generar manufactura o fabricación, sino que puede comprar para vender y la venta de esos mismos bienes, cualquiera que sean los bienes. ¿Qué significa que sean a título oneroso? ¿Qué significa que los bienes sean a título oneroso? ¿Alguno sabe? Que tiene un valor comercial, un valor en dinero. Exacto. Se va a tomar partido Que paga. económicamente. Que paga, ¿verdad? Una suma de dinero. Es decir, que no es que se los regalaron y entonces se los vendió. No, es compró, es decir, pagó una suma de dinero para adquirirlo y luego poder vender esos bienes, esos mismos bienes, ¿ok? ¿Alguna duda frente a este primer numeral? Bueno, ¿quién me ayuda? profe. No, No, señor. Con el numeral número 2. Numeral 2. La adquisición a título oneroso de bienes muebles con destino a arrendatarios, el arrendamiento de los mismos, el arrendamiento de todas las clases de bienes para subarrendarlos y subarrendamiento de los mismos. Ok. ¿Qué significa eso en español? Que la persona cuando compra para arrendarlo, es decir, para vivir de la renta. Me imagino que ustedes habrán visto el programa que todavía lo dan los sábados, domingos, el programa del Chavo del Ocho. Y recordarán que el señor Barriga, que bueno, siempre en casi todos los programas va a cobrarle al pobre don Ramón, y don Ramón ya le debe 14 meses de renta, y eso que en ese momento no había la pandemia del COVID y le debía 14 meses de renta, ¿cierto? Entonces, esos actos de comprar para arrendarlos, los bienes, sean bienes muebles, también bienes inmuebles, aunque más adelante habla también de los inmuebles, porque así como se arriendan los inmuebles, también se pueden arrendar bienes muebles como por ejemplo maquinaria, como vehículos. Lo que estaban haciendo hace poco las personas que habían comprado vehículos particulares para hacer el negocio este de Uber, ¿sí? ¿Bajo qué modalidad regresó Uber este año a Colombia? Bajo la modalidad de un arrendamiento de servicios, ¿sí?
de que entonces ya no era que la persona estaba contratando un servicio de transporte, sino que era arrendando el vehículo con el conductor incluido. ¿Ok? Entonces, el hecho de comprar esos bienes muebles para arrendarlos, esos son actos de comercio. El número 3. El recibo de dinero en mutuo a interés, con garantía o sin ella, para darlo en préstamo y los préstamos subsiguientes, así como dar habitualmente dinero en mutuo a interés. Ok, ¿qué significa recibir o dar en mutuo? Es dar en préstamo o recibir en préstamo. Mutuo es préstamo. Entonces, cuando se presta a interés. ¿Alguien va a preguntar algo hasta el momento? ¿Alguna duda hasta acá? No, señor. Listo. Numeral 4. ¿Quién me ayuda con el 4? La adquisición o enajenación a título oneroso de administración y demás operaciones análogas relacionadas con los mismos. Entonces, comprar, hay personas que compran establecimientos de comercio, ¿sí? No sé si de pronto han escuchado esta posibilidad. O personas que también dan los bienes en arriendo, los establecimientos de comercio como tal. ¿Qué significa enajenación? Enajenación significa vender. Enajenación viene del verbo enajenar, que es vender. ¿Ok? Listo. El numeral 5. ¿Quién me ayuda con el numeral 5? Numeral 5. Notas de vigencia. La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, cuotas o acciones. Entonces, intervenir en una sociedad, sea para constituir la sociedad, para comprar acciones de una sociedad o vender acciones de una sociedad, o administrar la sociedad, ¿sí? La administración de esa participación dentro de la sociedad, todas esas se consideran que son actos de comercio. El 6. El giro, otorgamiento, aceptación, garantía o negociación de títulos valores, así como la compra para reventa, permuta, etcétera, de los mismos. ¿Cuáles son los títulos valores? Los títulos valores son la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la factura, aunque hay otros, pero le menciono esos que son los más conocidos. Entonces, girar un cheque, por ejemplo, esos son actos de comercio. Endosar, es decir, transferir el título valor, también se considera un acto de comercio. Otorgar el título, sea como garantía también, eso es un acto de comercio. Hay personas o comerciantes que se dedican a comprar los títulos, ¿sí? Negociarlo para luego hacer digamos, la reventa de los mismos. Bueno, de pronto los que son así un poquito contemporáneos conmigo, que ya
se acordarán que hace muchos años existían las casas de cambio, ¿sí? Que no las de cambio de dólares y esa vaina, sino que le cambiaban cheques. Que la persona cuando recibía, por ejemplo, un cheque, que le pagaban con un cheque, iba a esa casa de cambio, y le pagaban, es decir, le pagaban el cheque cobrándole una pequeña comisión por el cambio del cheque. Y luego, pues esa persona iba y cobraba el cheque en la entidad financiera. O si el cheque era por fechado también, ¿ok? Entonces, ese tipo de operaciones, pues ya no se ven casi, ya el cheque no circula mucho. Digamos, la mayoría de los cheques que circulan ahorita son los cheques de gerencia, y el cheque de gerencia es el título que pide el banco cuando el dinero está ahí en la cuenta. O sea, es como si circulara el dinero en efectivo. El comerciante normalmente utilizaba el cheque, o ya muy poco, como una forma de conseguir créditos, ¿sí? Por ejemplo, no sé si de pronto han visto que en Alcosto creo que todavía tienen la publicidad de que ellos venden y que uno pueda dar cheques por fechados, ¿sí? Y da varios cheques. Entonces, muchas veces el comerciante venía utilizando, o viene ya muy poco, utilizando el cheque como una forma de apalancarse, de obtener créditos como tal. ¿Ok? Entonces, ese otorgamiento, esa negociación de esos títulos valores como el cheque, también son actos de comercio. El número 7. Las operaciones bancarias de bolsas o de martillos. ¿Cuáles son las operaciones de martillo? Las operaciones de martillo son las subastas. Entonces, participar en una subasta, eso es un acto de comercio. ¿Ok? Las operaciones bancarias son los créditos. Las operaciones pueden ser los depósitos, o sea, lo que nosotros llamamos consignaciones, cuando va uno al banco y realiza la consignación, o cuando hace una transferencia, que está ahorita muy de moda por el tema del confinamiento, de que se hacen muchas operaciones por las plataformas, ¿sí? Entonces, esas operaciones bancarias son también actos de comercio. Ah, ok, gracias. El 8, ¿quién me ayuda con el 8? Dice, el número 8, el corretaje, las ganancias de negociación y la representación de firmas nacionales o extranjeras. Entonces, el corretaje. ¿Qué es el corretaje? El corretaje es una intermediación. Es una labor de intermediario, ¿sí? Para que otras dos personas realicen un contrato. ¿Ok? Entonces, esa intermediación es un acto de comercio. El 9. Dice, la explotación o operación de servicios de puertos, muelles, puentes, vías y campos de aterrizaje. Entonces, bueno, eso está claro, explotar los servicios de puertos, de muelles, ¿sí? De aeropuertos y ese tipo de actuaciones. Las empresas de seguros y la actividad aseguradora. Ok. Entonces, ¿cuáles son las empresas de seguro? Pues las aseguradoras, ¿sí? Eso es un acto de comercio, es decir, la celebración de
esos contratos de las aseguradas se consideran actos de comercio. Ah, ok, doctor, muchas gracias. ¿Quién me ayuda con el 11? Las empresas de transporte de personas o de cosas a título oneroso, cualesquiera que fueran la vía y el medio utilizados. Entonces, empresas de transporte de personas, como por ejemplo los buses intermunicipales, los taxis, colectivos, de pronto el transporte también marítimo, ¿sí? O fluvial. Todas esas actividades se consideran actos de comercio. El 12. Las empresas, perdón, Sigue, Blanquita. las empresas de fabricación, transformación, manufacturación y circulación de bienes. Entonces, fabricación, transformación, manufactura, circulación de bienes. Entonces, digamos, cuando la persona fabrica, ¿sí? Un bien, cualquiera que sea, y o transforma de pronto el bien o digamos, hace esa labor de fabricarlo y venderlo, ¿sí? Eso se consideran actos de comercio. ¿Quién me ayuda con el que sigue? Las empresas de depósito de mercancía, provisiones o suministros, espectáculos públicos y expedido de toda clase de bienes. Expendio, perdónenme. Expendio de toda clase de bienes. Depósito de mercaderías, ¿cierto? Entonces, los depósitos de mercaderías, ¿sí? O depósito de provisiones o suministros o espectáculos, todos esos son actos que la ley considera mercantiles. El 14. Las empresas editoriales. Dale. Pues una lee el 14 y la otra lee el 15. Dale, tranquila, sigue. Las empresas editoriales, litográficas, fotográficas, informativas o de propaganda y las demás destinadas a la prestación de servicios. Ok. Entonces, las empresas editoriales, las litográficas, ¿cuáles son? Las que realizan, digamos, elaboración de papelería, publicidad y ese tipo de cosas, ¿ok? El 15. Las empresas de obras o construcciones, reparaciones, montajes, instalaciones u ornamentaciones. Esa también está, digamos, fácil de comprender, ¿no? Las empresas que se dedican a hacer obras civiles, construcciones, todo esto de montajes, instalaciones, ornamentaciones se consideran actos de comercio. 16. Las empresas para el aprovechamiento y explotación mercantil de las cosas o recursos de la naturaleza. ¿Quién me podría dar un ejemplo del 16? De estas empresas que aprovechan los recursos de la naturaleza. Digamos que pueden ser las minas de carbón, por decir algo, que se explotan, las minas de hierro también, o de piedra, digamos que la energía eléctrica también, todo lo que se trata que ver con recursos naturales, creo. También puede ser la empresa agrícola, profe. Sí, también. Y también de pronto muebles Jamar, ejemplo, verlo así. ¿Por qué Jamar? Jamar, porque ellos utilizan la deforestación, ellos los árboles y pues para la utilización de las maderas. Ok.
Pero ¿tú crees que realmente una empresa de muebles como Jamar tengan sus propios aserraderos? No creo que tanto. Es más factible ¿me que está la preguntando? compren. Sí, por eso. Es más factible de pronto No. que ellos compren la... Bueno, lo que pasa es que sí, tengo conocimiento de unos amigos que le venden la madera, o sea, que hacen ese trabajo con ellos. Entonces, por eso los vinculo. Entonces, no sé si de pronto puedan entrar en este punto, en el 16. Bueno, podría ser, sí. 17. Las empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o circulación de toda clase de bienes. Bueno, empresas de construcción, reparación de vehículos, por ejemplo, los talleres para los vehículos, para los carros, ¿sí? También donde se hicieran reparaciones de embarcaciones como los astilleros navales, ¿sí? Y también los hangares. Y el 19, los demás actos y contratos regulados por la ley. Yo creo que está claro aquí hasta este punto frente a lo que la ley mercantil considera o a lo que el Código de Comercio considera que son actos mercantiles, actos de comercio, ¿ok? Dentro de las preguntas del foro de hoy, hay unas donde ustedes van a decir, a mencionar cuáles otros actos podrían considerarse de comercio que no están aquí en este artículo. A ver, quiero escuchar algunos 2 o 3 que me pongan ejemplos siquiera de un acto que no aparezca acá en el artículo 20 y que sea un acto de comercio. No sé si podría hablarse de actos de comercio, por ejemplo, las personas que venden chance, ¿no? Pero que de alguna otra forma pues también ganan un porcentaje de esta venta, ¿no? Claro, las ventas de chance se considerarían también que son actos de comercio. ¿Quién me da otro ejemplo? La compra de divisas, de moneda extranjera, de cambio de moneda extranjera. Ok. Sí, lo de cambios de divisas. A ver, ¿quién me da otro ejemplo? Profe, la prestación de servicios de personas profesionales como independientes. No, ese no. De ahora vamos a ver el artículo 23. Profe, las plataformas virtuales como, no sé, Uber y eso. Sí, podría ser. Otro ejemplo. Las de servicios como la industria hotelera y agencias de viajes. Okay, ¿quién me da otro ejemplo? Los de operadores de telefonía celular, que pues por ahí uno ve que cada día como que salen más, aparte de Movistar y Claro. ¿Eso podría ser también?
Sí, la prestación de servicios de telecomunicaciones, claro, podría ser también. Esos son los actos que la ley considera mercantiles. Ahora, alguien que me ayude leyendo el artículo 21 del Código de Comercio. Se tendrán asimismo como mercantiles todos los actos de los comerciantes relacionados con actividades o empresas de comercio y los ejecutados por cualquier persona para asegurar el cumplimiento de obligaciones comerciales. Bueno, del artículo 21, ¿qué entendiste? ¿La que lo leyó? ¿Qué entendiste del artículo 21? Doctor, que todos los actos comerciales, o sea, que se comercian, comerciantes con las empresas de comercio, según los ejecuta por cualquier persona, tienen obligaciones comerciales o pues la compra de ropa. Que hay muchos actos que no aparecen acá en este artículo 20, pero que se consideran que son también actos de comercio. O sea, que los actos de comercio son mucho más, o sea, el concepto es mucho más amplio de lo que menciona únicamente el artículo 20, ¿ok? La venta de garaje, profe. Está la venta de garaje, ¿sí? El tema que tenemos en el septimazo, que es un acto de comercio, que llaman... Pero es que el septimazo tendría que mencionarlo puntualmente en algo, porque el septimazo es como una generalidad. Bueno, hablemos de la venta de garajes, ¿sí? La gente que pone en sus casas, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Sí, eso sería un acto de comercio, claro. A ver, ¿quién me ayuda con el artículo 22 del Código de Comercio? Artículo 22. Aplicación de la ley comercial a los actos mercantiles. Si el acto fuere mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Otra vez, por favor. Aplicación de la ley comercial a los actos mercantiles. Uh-huh. Si el acto fuere mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. Ok. Entonces, si las partes realizaron una de las operaciones que la ley considera que son actos de comercio, solo con el hecho de que la naturaleza de esa operación o de ese negocio jurídico esté catalogado por la ley como un acto de comercio, le va a regir el Código de Comercio, ¿ok? Y las disposiciones que establecen la regulación del comercio como tal en Colombia. O sea, no es necesario que las partes dentro de esa operación o dentro de ese contrato que realizaron establezcan que se van a regir por las normas del Código de Comercio. No es necesario que las partes lo estipulen. Solo con el hecho de que la naturaleza de ese contrato o de esa operación sea mercantil, le van a regir las normas del Código de Comercio. Bueno, ahora vamos a mirar que así como la norma considera que hay unos actos de comercio, ¿sí? También la norma considera que hay otros actos que no son mercantiles.
Si pueden ver la Sí, pantalla. señor. Ok, bueno. Entonces miremos que el artículo 23 nos habla de unos actos que no se consideran mercantiles, ¿ok? Bueno, nos dice, no son mercantiles. ¿Quién me lee el primer numeral? Numeral 1. La adquisición de bienes con destino al consumo doméstico o al uso adquirente y la enajenación de los mismos o de los sobrantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que si una persona va, por ejemplo, al supermercado y compra varios bienes para su consumo, o sea, cuando ustedes van y hacen el mercado, esos bienes que se están comprando que es para su consumo, esos no son actos de comercio, ¿ok? No importa si la persona tiene la calidad o no de comerciante. Lo mismo con el artículo 20, o sea, son actos de comercio independientemente si se tiene la calidad o no de comerciante, igual acá. Entonces, no es un acto mercantil cuando yo compro bienes para mi consumo doméstico. Por ejemplo, hacer el mercado. De pronto ir a la tienda, comprar lo del desayuno, ¿sí? Esos no son actos de comercio. Otra situación que no son actos de comercio es cuando, por ejemplo, si voy al supermercado y veo que hay una promoción de que dan 2 productos por un precio inferior. O sea, una promoción que, o podría decirse que pague uno, lleve 2. Entonces, si yo compré esa promoción y voy y le vendo a otra persona, lo que me sobró, es decir, yo compré 2 productos, pero yo no voy a hacer nada con los 2 productos. Yo solo quiero uno. Entonces, si compré los 2, la promoción, me quedo con uno y vendo el que me sobró, el otro lo vendo, eso no es un acto de comercio, ¿ok? No es un acto mercantil, porque yo compré fue para satisfacer mi necesidad. No es que yo compré para venderle al otro lo que me sobrara. Si yo compro con la finalidad exclusiva de vender lo que estoy comprando, ahí sí sería un acto de comercio. Pero si yo compré, me sobró algo de lo que yo compré, es decir, compré primeramente o la intención era satisfacer mi necesidad y vendo lo que me sobra, no es un acto mercantil. ¿Está claro? ¿O hay Profe, una preguntas acá? pregunta. Dime. Sí, profe, yo tengo una consulta. Entonces, la gente que va, por ejemplo, al centro a comprar mercancías, bueno, un ejemplo, ropa, mercancía en ropa, y la revende, pues, ¿un acto de comercio o...? Depende, porque podría interpretar tu ejemplo como que está comprando con la intención de comprar para revender. Eso sería un acto de comercio. Pero si viene y compra la promoción que le dan, pague una y lleve 2, entonces compró porque necesitaba, pero no es que está comprando para vender la que le sobró, sino es que lo vende lo que le sobra, ¿sí? Pero está comprando por la necesidad de satisfacer, o sea, satisfacer su necesidad. O sea, aquí es la intencionalidad con la que la persona hace el acto. Si es con la intención de satisfacer su necesidad y lo que sobra lo vende, no es un acto mercantil. Pero si la intención es exclusivamente comprar por 10 para vender por 15, o sea, está comprando para vender, eso es un acto de comercio. Esa va a ser la diferencia, ¿ok? Ah, bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en ese caso, lo que dice Alejita, si yo voy al centro y compro 10 jeans o 10 chaquetas, o bueno, la mercancía que sea, es porque de pronto yo ya tengo un negocio y lo voy a surtir o, o en su defecto, yo pueda, por decir hoy en día, eh, en las empresas hay personas que les gusta vender cosas por catálogo
o va al centro y justamente pues compra ropa y va y la vende a los compañeros. Eso no es un, ¿qué? Claro que sí Pues es un acto de comercio, porque vuelvo y repito, la intencionalidad, no mires el número de productos que compres, sino la intención. Si tú vas y te compras 10 jeans, ¿por qué tú no vas a poder usar los 10 jeans? ¿O es que acaso nada más si tú vas a comprar tendría que ser un solo jean? No, cada uno compra según sus necesidades, ¿cierto? Según sus capacidades. Entonces aquí lo que la ley nos dice, la intencionalidad, si la persona está comprando para su consumo y de lo que compró vende parte porque le sobró, eso no es un acto de comercio. Pero si tú me dices que la persona quiere ganarse una platica extra porque está trabajando y entonces quiere comprar en el centro y después revenderlo en el trabajo, la intencionalidad es revenderlo. Ahí sí sería un acto de comercio. Pero los ejemplos que me están enfocando es todo lo contrario de lo que dice la norma. La norma dice cuando no son mercantiles. Entonces, si la persona compró para su consumo, ¿sí? Para satisfacer sus necesidades, no es un acto mercantil, ¿ok? Por ejemplo, compraste 2 champús porque venía la promoción y entonces te salía bien y de pronto sabes que a tu hermana le puede interesar el otro champú, tú nada más necesitas uno, entonces tú puedes vender el que te sobra. Eso no es un acto de comercio. Pero si tú me dices que vas a ir a comprar champús porque tú quieres revenderle a tus familiares o a tus compañeros de trabajo, ahí tienes la intención de hacer el acto de comercio. Ahí es un acto de comercio, de comprar para vender, de hacer una intermediación. ¿Ok? Aquí es la intencionalidad cuando se hace el acto. ¿Alguna otra pregunta? O si alguien No, me señor. quiere, de pronto por un ejemplo, a ver si considera que el ejemplo, a ver si está bien con el ejemplo o si de pronto no está bien el ejemplo. Sí, profe, ya está claro de mi parte, gracias. Bueno, ¿quién me ayuda con el numeral 2? La adquisición de bienes para producir obras artísticas y la enajenación de estas por su autor. Entonces, cuando la persona compra los bienes para producir obras, por ejemplo, si la persona se dedica a pintar, al óleo, entonces compró ¿cómo que se llama eso? El lienzo, compró las pinturas, los pinceles, ¿sí? Entonces, la compra de esos productos para hacer su obra artística y luego vender ese cuadro, eso no es un acto de comercio. Otra cosa es que la persona abra un establecimiento de comercio y tenga una galería. Eso sí es un acto de comercio. Pero que la persona, digamos, lo haga, por decir algo, como un hobby o como una terapia. De pronto ahorita en esta época de confinamiento, de pronto la persona para relajarse compra el lienzo, compra las pinturas, compra los pinceles y hace un cuadro, hace una obra. Y ese cuadro lo vende, ¿sí? Eso no es un acto de comercio. El que lo está realizando, de que compró esos bienes para poder hacer la obra y luego vender la obra, no es un acto de comercio. Si ya tienen un establecimiento, ahí sí son actos de comercio. Pero acá se refiere la norma al que está realizando como tal la producción de esa obra artística. ¿Cómo? ¿Cómo, Argemiro? Doctor, una pregunta. Entonces, ¿qué acto comercial sería los que cumplen la función del manager? ¿Qué acto comercial venían siendo? No, la pregunta está mal formulada. La pregunta
más bien la entendería es si quien realiza esa labor de representar a otro es un acto de comercio o no. Es lo que te entendería que quieres preguntar. ¿Mm? Sí, 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 doctor. Bueno, tenla ahí en remojo ahora que terminemos de hablar de estas 5. Te respondo esa pregunta, ¿ok? Gracias. Entonces habla solo de producir obras artísticas. Obras artísticas son aquellas como, digamos, obras de teatro, esculturas, cuadros, ¿ok? La número 3. ¿Quién me ayuda con la número 3? Las adquisiciones hechas por funcionarios empleados para fines de servicio público. Entonces, si la persona está en un cargo dentro de una entidad pública y le toca realizar compras por esa labor que está realizando, esos no son actos de comercio, ¿ok? Porque son para el funcionamiento de esa entidad pública. Entonces es diferente que cuando la persona va y compra para su propio consumo. En ese caso, cuando está haciendo las compras para la entidad que trabaja o que está representando, no va a ser un acto de comercio. ¿Quién me ayuda con el numeral 4? Numeral 4. Las enajenaciones que hagan directamente los agricultores o ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados en su estado natural. Tampoco serán mercantiles las actividades de transformación de tales frutos que efectúen los agricultores o ganaderos, siempre y cuando que dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Ok. ¿Quién me pone un ejemplo de este numeral? Por ejemplo, bueno, el agricultor sacó, digamos, una cosecha de manzanas, o se dio la cosecha de manzanas y resulta que hizo papilla de manzana y la vendió, por decir algo. Entonces eso no sería un acto de comercio. No, al revés. Si tienes, digamos que tú eres el dueño de una finca y en tu finca tienes muchísimos árboles de naranja o de mandarina, de la fruta que tú quieras, y está la cosecha, y tú les dices a los del Carulla, le vendo la cosecha, descarguen los palos y llévense la fruta. Eso no es un acto de comercio. El acto de comercio sería transformar esa fruta. Pongamos otro ejemplo. Si tú eres el mismo hacendado, tienes la misma finca, pero no hablemos sobre los frutos de lo que tienes cultivado, sino que hablemos que tú tienes unas vacas y esas vacas te producen una leche. Digamos que sean unas vacas prodigiosas que te produzcan por ahí cerca de 40 litros de leche cada vaca. Entonces, diarios, ¿no? Esa leche que obtienen ordeñando la vaca, si tú la vendes al camión de Alpina, de Alquería, de Colanta, de cualquiera de estas empresas lecheras, si tú vendes la leche así en el estado natural, eso no es un acto de comercio, no es un acto mercantil. Pero si tú esa leche la transformas y obtienes mantequilla, obtienes suero, ¿sí? Obtienes yogur, ahí estás transformándola y ahí sí puede ser un acto mercantil. Pero si tú la vendes en su estado natural, como tal, no va a ser un acto de comercio. ¿Ok? Doctor, Profe. lo que pasa es que más adelante dice que tampoco serán mercantiles la transformación, digamos, de tales frutos
siempre y cuando sean de los agricultores o los ganaderos, y que eso de por sí pues no constituye una empresa. Digamos que sean actos esporádicos. No tiene nada que ver con digamos, con la cantidad de veces que lo haga, si lo hace todos los días o lo hace una vez al mes o una vez al año. No tiene nada que ver la cantidad, sino es la finalidad. Porque no es lo mismo que el ganadero venda la leche, así como tal, a que produzca queso. Al producir queso, está transformando y está creando una empresa. Ahorita cuando veamos el artículo 25, que veas la definición que tiene la norma de empresa, vas a entender más esta parte. Profe, pero entonces, ¿cómo se entendería esta siguiente parte del número 4? Dice que tampoco serán... Pero es que mira que lo está condicionando, está diciendo, siempre y cuando dicha transformación no constituya por sí misma una empresa. Sería difícil ahora cuando vean la definición del artículo 25 de empresa, sería difícil que digan, bueno, convirtió la leche en queso y entonces eso no constituyó una empresa. O sea, sería difícil decir que no se constituyó por sí misma una empresa. ¿Ok? Pero aquí no se trata de pronto para que tengan claro, aquí no se trata si los actos lo está haciendo una persona que es comerciante o no. Simplemente la norma dice, estos son actos de comercio y estos no son actos de comercio. Independientemente si tiene la calidad comerciante o no. Independientemente de eso. Dime, Alejandra. Profe, en ese mismo ejemplo, las personas que venden cabezas, hablemoslo en números grandes, de ganado, ellos tampoco se denominarían o estarían haciendo actos de comercio. No, no sería acto de comercio. Ah, ok, profe, gracias. Profe, buenas noches. Dime. Profe, es que se me generó una duda. Y en el caso de viceversa, un ejemplo, con el caso de la leche o del ganado, si en el caso de que el que compra, o sea, el que compra el ganado para llevarlo al matadero y comercializarlo, ¿sí sería o no sería un acto de comercio? No el que lo vende, sino el que lo compra. Claro, porque si lo empalmas con lo que dice el artículo 20, digamos, tú vas y compras la leche o compras el ganado en pie para llevarlo, digamos que compras el ganado en pie para llevarlo al matadero y vender la carne. Tú le estás comprando para vender. Eso sería un acto de comercio. Para ti que eres el que estás comprando. Pero para el que está vendiendo el ganado, eso no es un acto de comercio. Porque no está transformándolo y no está convirtiendo una empresa con esa operación. O sea, póngase en los zapatos del que tiene la finca. Y el que tiene la finca vende la leche a Olanta, Alpina, Alquería, al que ustedes quieran. Pero el que tiene la finca, el dueño de la finca del ganado, de donde se extrae la leche, puede sacar 10 litros, 40, 100, 200 litros diarios de leche, sin importar la cantidad. Entonces, el hecho de sacarle la leche a la vaca y venderla, eso no se considera un acto mercantil, no se considera un acto de comercio. ¿Ok? Ahora más adelante voy a explicar cuál va a ser la diferencia en cuando la norma dice que no son mercantiles. Ahora que terminemos con el 5. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, una pregunta. O sea que los agricultores, o sea, las cosechas, tampoco se consideran actos de comercio. Claro, el que sembró yuca, plátano, papa, lo que quiera, sí. Sembró, lo sacó y lo vendió la cosecha, eso no es un acto de comercio. Para el que lo vende, para el que lo vende, para el que está sacando. Para el que lo vende, el que lo compra. Ojo, que aquí la norma está hablando es de quien realiza la operación. Y la operación está hablando de que enajenación es el que vende. Cuando habla de enajenación, es venta, no compra. Profe. Dime. Profe, yo tengo una pregunta.
Por ejemplo, yo soy ganadero y tengo de pronto una cría de ganado determinada, ya sea Brahma o Cebú, lo que sea. Y de pronto hablo con alguien que compra y vende ganado y le digo, cámbieme, por ejemplo, una res que yo tengo allá, una vaca de tal raza por otra raza. ¿Sería eso comercio No, o no? no. Es que está hablando aquí cuando habla de enajenación es de venta, ¿sí? De desprenderse de la cosa. No al revés como lo están tomando muchos de que comprar, no. Está hablando del que vende, del que realiza el acto de vender. No se considera un acto mercantil. Al no considerarse un acto mercantil, no va a generar pago de impuestos, porque no es un acto mercantil. ¿Ok? Profesor. ¿Sí? Profesor. Sí, te escucho. John Solaki. Es lo siguiente. Entonces, digamos, las personas que son en el tema de la palma de cera, ellos, los únicos que podrían entrar serían los que tienen las plantas refinadoras, o sea, los que, o sea, aparte de que siembran lo de la palma y tienen la planta donde procesan esa misma planta, ¿a ellos sí entrarían ahí o tampoco? Ellos serían una empresa, serían actos de comercio. Aquí estamos hablando de personas naturales. Si tú me hablas de una empresa o cooperativa, son personas jurídicas. El hecho de ser una persona jurídica. No, agricultores, porque digamos ellos... No, ojo. Si tú me hablas de personas naturales, Pepito Pérez, como persona natural. Si tú me hablas de que tienen una planta y de que producen y tal, puede ser a través de una forma asociativa como una cooperativa, y ahí no, ahí sí son actos de mercantiles, y ahí no aplica esta figura. O sea, aquí esta figura aplica para el campesino, para la persona que como propietario de ese terreno, de esa porción de tierra, cultiva la tierra o tiene el ganado y hace la operación de esa persona. Pero si ya hablas, digamos, de algo más industrializado, claro que sería un acto mercantil, sería un acto de comercio, porque está transformándose y va a constituir una empresa. Cuando veamos ahorita el artículo 25, que se lo van a tener de memoria esta noche, van a entender más esa parte del numeral 4. Y finalmente, el numeral 5 habla de la prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales. Entonces, lo que hace un abogado de dar una asesoría, de llevar un proceso, si esas actuaciones que hace un profesional de las profesiones liberales, un contador público, un abogado, ese tipo de profesiones, no son actos mercantiles. Entonces, si el abogado realiza una asesoría o realiza, digamos, la representación judicial de una persona y recibe un pago, ese pago que está recibiendo como concepto de honorarios, eso no va a pagar impuestos porque no son actos mercantiles. Son simplemente actuaciones que no tienen la calidad de mercantil. Ahora, hablando entre personas naturales, si el profesional le presta el servicio a una persona jurídica, la persona jurídica sí tiene la obligación de cobrar los impuestos, reportarlos y pagarlos a la administración de impuestos. Entonces, si yo como abogado le realizo la prestación de un servicio a una empresa, cualquiera que sea la empresa, entonces la empresa me va a cobrar a mí dos conceptos. Uno, la retención en la fuente, que va a ser el 10% de ese valor que se va a pagar, se lo va a retener y pagárselo a la DIAN. Y el RTICA, que es un impuesto municipal o distrital, del que es el 0.966 por mil. Entonces también se le va a descontar y se le va a reportar a la administración de impuestos y se va a pagar. Porque es una obligación de esa persona jurídica. Pero la persona natural como tal no está haciendo un acto mercantil. Entonces, si una persona de una profesión liberal le presta un servicio a otra persona natural,
y esa otra persona le hace un pago, eso no es un acto de comercio. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Doctor, por decir si un arquitecto me va a diseñar los planos para mi casa y es particular, él es independiente de hacérmelo. Él es una persona de acto de comercio. Si es una persona natural que está ejerciendo una profesión liberal, en ese caso no sería un acto de comercio. Pero si ese arquitecto tiene una empresa que se llama Arquitectos Asociados, ya ahí es una persona jurídica y sí tiene que cobrar los impuestos. Esa va a ser una diferencia. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de que no son actos mercantiles? No hay lugar a pagar impuestos. ¿Ok? De que se genere la obligación. ¿Por qué lo aclaro? De pronto ustedes pensarán, bueno, los abogados y tales profesiones reciben dinero y podrían estar evadiendo, no pagando, no reportándole a la administración de impuestos y pagando lo que tuvieran que pagar. ¿Ok? Pero resulta que cuando vamos aquí en lo que dice el numeral 5 del artículo 23, que considera que no es un acto mercantil, entonces no hay ningún problema y no hay ninguna evasión de impuestos. Ahora, si ya la persona natural, digamos, pongamos el ejemplo de un abogado, de ese abogado, supera algunos de los límites que establece la DIAN para la obligación de presentar la declaración de renta, eso es otra cosa, porque en el año tuvo operaciones en su cuenta bancaria superior a tanto, o porque dentro de los bienes inmuebles que tiene en su patrimonio supera tanta cifra, o porque en las operaciones que hizo con las tarjetas de crédito y tal, superó tal valor y entra entonces en la obligación de declarar renta y pagar lo que le corresponda pagar, eso es otra cosa. ¿Ok? Pero lo que quiero que quede claro es que prestar estos servicios inherentes a estas profesiones, a las profesiones liberales, de forma natural, de forma independiente, no son actos de comercio. Entonces, por lo tanto, no se está obligado a realizar ninguna facturación al respecto, como persona natural. Ahora sí, el que yo le había dicho hace un rato, que tuviera la pregunta ahí en remojo, ¿me puedes nuevamente formular la pregunta? Doctor, buenas noches. Sobre el manager, o sea, ¿qué actividad comercial venían siendo ellos, lo que realizan? Digamos que si te refieres al señor Fernán Martínez, por poner un ejemplo, que era el ex manager de Juanes, ¿sí? O digamos como en el caso de los futbolistas, estas personas que realizan esa labor de intermediación. Entonces, si la persona está actuando como persona natural, está prestando un servicio que es inherente a la profesión liberal que está realizando, no sería un acto mercantil. Ahora, si crea una empresa que se llame Pepito Pérez tal para realizar esa labor, ahí sí son actos mercantiles, solo por el hecho de constituirse en una persona jurídica. Pero si hace la actuación a título persona natural, no tendría por qué considerarse un acto de comercio. ¿Ok? Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta frente a este artículo? Bueno, pasemos ahora a hablar de el concepto de empresa. ¿Quién me ayuda leyendo la diapositiva? Empresa, concepto. Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Nuevamente. Sí, señor. Se entenderá por empresa toda la actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación,
administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Ok, hay que aprenderse esta definición. Entonces, si ustedes analizan que toda actividad económica que esté organizada para producir, transformar, circular, ya va a ser una empresa. Entonces, si ustedes analizan este artículo versus el artículo 23, en el numeral 4, donde me preguntaban que si transformarlo necesariamente iba a considerarse un acto de comercio, la respuesta está aquí en este artículo. Entonces, si se transforma para ponerlo a circular, es decir, ¿para qué? Para venderlo. Porque si la persona sacó la leche de la vaca, la transformó en un queso, pero ese queso fue para su propio consumo y no vendió ese queso, pues no es ningún acto mercantil, ¿ok? Pero si saca la leche para convertirla en queso y vender el queso, ahí ya está generando una empresa. Una cosa es que esta actividad económica que se organiza para producir, transformar, circular, administrar o custodiar bienes o prestar servicios, no significa que debe estar necesariamente registrada en la Cámara como tal. O sea, simplemente es esa organización para producir o transformar, poner a circular esos bienes. Eso se considera que es empresa. De pronto, alguno podría estar pensando, bueno, que necesariamente piensa que empresa es cuando se ha cumplido con todas las formalidades que ya vimos, que tiene la persona, que tiene el comerciante, de ir a la Cámara de Comercio, de registrarse, ¿ok? Eso es empresa, pero resulta que empresa no va a ser solamente eso, sino que así no esté registrado, pero produce unos bienes, los transforma y los pone a circular, eso es crear una empresa. Así no esté registrada en la Cámara de Comercio como exige la norma. Sí queda claro el concepto. O sea, una cosa es que la persona cumpla a cabalidad con lo que estipula la norma, registrándose, obteniendo los permisos, haciendo los registros del respectivo establecimiento de comercio y pare de contar. O sea, todo lo que tendría por obligación que hacer. Y otra cosa es que así no cumpla con esa obligación legal, termine entonces produciendo unos bienes, transformándolos y poniéndolos en circulación. Eso también es empresa, así no esté registrado. ¿Ok? Entonces, si ese agricultor o esa persona que tiene la finca obtiene la leche y transforma esa leche en queso para vender ese queso, ahí está produciendo, está transformando y está circulando esos bienes. Ahí es una empresa. Entonces, desde ese punto de vista, esos actos sí serían mercantiles. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá sobre lo que hemos visto hoy? Es importante aprenderse este concepto. En el parcial puede aparecer la pregunta. ¿Quién me lee nuevamente el concepto? Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Ok. Hay que aprendérsela la definición de empresa. La definición de empresa está en el artículo 25 del Código de Comercio. ¿No hay preguntas sobre lo que hemos visto hoy? Esto entra en el examen. Dime, Ali. Bueno, yo también tenía ahí como, bueno, será lo mismo, porque también tiene una idea que también se busca como, también en la definición de este artículo de empresa también tiene una parte que dice donde se busca el lucro objetivo. Pero eso no dice el código.
O sea, si apareciera la pregunta en el parcial, pues sería preguntando la definición del artículo del Código de Comercio, no de pronto un concepto No, yo pensé que, de cuando había economía. leído el código, pensé que también era buscar el objetivo de un lucro, pero no, el código dice, lo estoy interpretando, que al final es buscar el objetivo de un lucro, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, la norma, si tú miras en lo que hemos visto hasta el momento, la norma define quién es el comerciante, cuáles son las obligaciones que tiene el comerciante, los actos que hace, si se consideran comerciales o no comerciales, ¿sí? Pero hay situaciones que la norma no las define, pero podríamos decir que está de forma tácita. Y aun cuando la norma no lo defina, por ejemplo, si te fueras al artículo 10 y te define quién es comerciante en Colombia, en ninguna parte el legislador dice que el comerciante siempre va a obtener una utilidad o deba buscar un lucro. No lo estipula de esa forma. Pero cuando se habla de que realiza de forma profesional esa actividad que la ley considera mercantil, se sobreentiende que si lo va a realizar de forma profesional es porque va a vivir de esa actividad. Y al pretender vivir de esa actividad, pues debe obtener una utilidad, debe obtener un lucro, una ganancia. Ahora, ¿qué tanto deba ganar? Pues la norma hasta allá tampoco llega, el legislador tampoco llega hasta allá. No hay ninguna situación en la cual se pueda por parte del legislador poner límite a la utilidad que pueda tener, con excepción de algunas muy pocas actividades mercantiles donde la autoridad, donde el gobierno, digamos, fija unos límites, ¿sí? Pero son muy limitados los casos, como por ejemplo el servicio de transporte público. Los respectivos gobernantes locales establecen un tope, ¿sí? Que es el valor de lo que va a cobrar ese particular por prestar el servicio de transporte público que esté habilitado en esa zona. No puede ir más allá de esas tarifas, pero son una de las pocas excepciones que hay de regulación frente a los precios que debe cobrar el comerciante. Normalmente el comerciante no tiene límites para fijar utilidad. Los límites finalmente están definidos por el mercado, la competencia, porque si un comerciante va a vender un producto X en un valor, el comerciante Y y el comerciante Z pueden vender el mismo producto con un valor diferente. Al final, quien va a determinar si le compra a X, a Y o a Z va a ser el consumidor. Entonces, la regulación, digamos, de qué margen de utilidad debe tener el comerciante, termina fijándolo es el mercado, porque van a ser entonces los consumidores quienes van a optar o decidir a quién le compran. ¿Ok? Pero no porque haya implícita o haya de forma expresa por parte de alguna norma que ponga unos límites o que los fije. Si ustedes lo analizan, por ejemplo, en materia de medicamentos, para las droguerías, para las distribuidoras de medicamentos, para las farmacéuticas que le ponen unos límites, los límites son muy puntuales para determinados productos. Pero no es que sea la regla general que el gobierno interviene en el mercado y entonces le pone unos límites de cuánto debe ser la utilidad que tenga ese particular. No, no lo hay porque estaría yendo en contra de un principio que es la libre empresa. En ninguna parte del mundo sucede eso. Bueno, de pronto casos exóticos como en el vecino país, que uno ve que de pronto fijen, aunque creo que ya Maduro no lo está haciendo, de que puedan que le pongan límite, pero una cosa es que le pongan en el papel el límite y otra cosa es lo que suceda en la realidad, que la gente pues termine pagando lo que cobra el que vende para adquirir el producto. Entonces, en ninguna parte el comerciante va a tener ese tipo de restricciones en cuanto a la utilidad, porque podría generárselo un detrimento y se atacaría la iniciativa privada. Sí, que es lo que sucedió en algún momento en el vecino país,
que trataron de ponerle límites a la producción de ciertos bienes básicos de la canasta y pues desincentivó el mercado, porque entonces nadie iba a ser tan tonto como para producir a pérdidas, que le costara 100 para venderlo en 70. O sea, si te vale 100, lo menos que tú esperas es que venderlo en lo mismo que te costó, lo menos. Y eso como que nadie va a comprar huevo para vender huevo. O sea, siempre va a querer tener un margen de utilidad. Bueno, quedó claro entonces cuáles son los actos que la ley considera que son mercantiles y cuáles no son mercantiles y la definición de empresa. ¿Ok? Bueno, tenemos el parcial mañana.